que haya venido tanta gente, además teniendo en cuenta que esta época del año ya está más cansado, tiene muchos compromisos. Y también les agradecemos a nuestros expositores que hicieron lugar en sus agendas y se mostraron muy entusiasmados para poder armar este panel. Mi nombre es Juan Francisco Baroggio, soy el director de seminarios del instituto. Y antes de empezar, quería decirles que les agradecemos y también quería preguntarles si alguno de ustedes alguna vez pensó que el cardenal Bergoglio iba a estar hablando en Washington y en Cuba con esta repercusión. Porque yo la verdad, cuando lo veía decía, no puede ser que este sea el cardenal Bergoglio. Porque todos sabemos mucho sobre Francisco, y yo me incluyo nada sobre Bergoglio. Y una pequeña introducción nada más, causó impacto cuando él habló de todo lo que dijo, la verdad que causó impacto, pero a muchos nos llamó la atención, y en el mundo también, cuando habló del Martín Fierro en la ONU. Entonces por eso traje una cosa que él escribió, siendo cardenal, que se llama Una reflexión a partir del Martín Fierro. Y elegí un punto nada más que se llama El trabajo y la clase de persona que queremos ser. Cita un fragmento de Martín Fierro que dice: el trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Y él dice, y el cardenal dice, ¿hacen falta comentarios? La historia ha marcado a fuego en nuestro pueblo el sentido de la dignidad del trabajo y del trabajador. ¿Existe algo más humillante que la condena a no poder generar el pan? ¿Hay forma peor de decretar la inutilidad e inexistencia de un ser humano? ¿Puede una sociedad que acepta tamaña inequidad, escudándose en abstractas consideraciones técnicas, ser camino para la realización del ser humano? Por este reconocimiento que todos reclamamos, no termina de hacerse carne. No solo por las condiciones objetivas que generan el terrible desempleo actual, condiciones que nunca hay que callarlo, tienen su origen en una forma de organizar la convivencia que pone la ganancia por encima de la justicia y el derecho, sino también por una mentalidad de viveza, también criolla, que ha llegado a formar parte de nuestra cultura. Salvarse y zafar, por el medio más directo y fácil posible. La plata trae la plata, nadie se hizo rico trabajando. Creencias que han ido abonando una cultura de la corrupción que tiene que ver, sin duda, con esos atajos por los cuales muchos han tratado de sustraerse a la ley de ganar el pan con el sudor de la frente. Bueno, después de esta breve introducción, y les recomiendo que lo lean porque es muy bueno, y eso más que nada está basado en lo que sería en la Argentina a través de Martín Fierro, se lo recomiendo. Así que vamos a empezar con Jorge Castro, abogado, se desempeñó como analista político en diferentes medios de comunicación, columnista de los diarios Perfil, La Nación y Clarín, entre otros. Jefe de la sección política internacional del diario Tiempo Argentino y director adjunto del diario Cronista Comercial, 1986-1997. Fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación, 1998-1999, docente de las universidades de Buenos Aires y de El Salvador, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales Flaxo, de las Escuelas de Defensa Nacional Superior de Guerra y del Instituto del Servicio Exterior. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, dictó conferencias y exposiciones en numerosas entidades políticas, educativas y de investigación, incluidas la Diplomatura en Cultura Argentina en nuestro instituto. Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, recibió la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, otorgada por el Gobierno de Brasil, entre otras distinciones, Premio Conex 1997, análisis político. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradezco a CUDES que me permite participar de este importante encuentro sobre Francisco y la política mundial, sobre todo en ocasión del viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos. Y agradezco doblemente porque me permite hacerlo en compañía de este prestigioso panel. El Papa Francisco se ha convertido en una de las principales figuras de la política internacional del siglo XXI. Y esto ha ocurrido, ante todo, porque la política internacional ha cambiado de naturaleza
en esta parte de la historia. El hecho central de la época es que ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica, que abarca ahora a 4.000 millones de personas y que en 2030 cubrirá a la totalidad de la población del planeta. Por eso, la política internacional no es más ahora solo la puja por el poder político o la lucha por la hegemonía regional o mundial. La cuestión fundamental en este momento histórico es la contienda por los valores en que se funda la sociedad global que ha surgido. En especial, los valores que hacen a los aspectos decisivos de la convivencia política, los valores que fundamentan la plaza pública. Esto es algo que la revolución de la técnica y el sistema capitalista, que es su consecuencia y su producto histórico, no pueden ofrecer. La técnica no es neutral y se funda en una ideología que es la del yo autosuficiente y soberano por necesidad profundamente secular. Por definición, la técnica tiene un carácter instrumental y por eso tanto ella como su subproducto, el sistema capitalista, ha dado una respuesta extraordinariamente eficaz a la pregunta de qué hacer y cómo hacerlo. Pero no tiene ninguna respuesta, no puede tenerla, por su naturaleza metafísica, a las preguntas decisivas sobre el por qué y el para qué, que son las que se refieren al sentido de las cosas y de la vida humana. Esto es lo que ha convertido al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, en una de las mayores figuras de la política internacional del siglo XXI. El Papa Francisco está fijando los términos de la agenda de la política mundial en este momento histórico. Y en primer lugar lo está haciendo respecto a la cuestión crucial del cambio climático, calentamiento de la atmósfera, identificado en su reciente encíclica como una consecuencia del desarrollo industrial de los últimos 150 años, tal como ha sido formulado por la encíclica Alabado sea Laudato Si. En este documento, el Papa Francisco sostiene que la crisis del cambio climático no tiene una respuesta técnica, sino que exige una transformación civilizatoria que modifique el paradigma cultural en que se funda. Esto es el paradigma del yo autosuficiente y soberano del iluminismo. Y se propone llevar esta comprobación científicamente sustentada al Tribunal de la Sociedad Global reunida en la Cumbre de París de diciembre de este año.
Por eso, el aspecto principal de la prédica del Papa Francisco en este año 2015 es el que se refiere a la creación de una autoridad política mundial, en la que lo esencial son sus fundamentos y los valores en que establece su legitimidad. Dos observaciones para concluir sobre el discurso de Francisco ante el Congreso de Estados Unidos. Permítame decirles que estimo que se trata de un acontecimiento mundial. Allí Francisco presentó ante los representantes del pueblo norteamericano los grandes desafíos que enfrenta la sociedad de Estados Unidos en este momento de su historia. Y lo hizo asumiendo como propios los valores de la civilización estadounidense. Todos ellos, como subrayó ante las dos cámaras del Congreso reunidas, de carácter trascendente y teológicamente fundados. Francisco, además, se identificó con el pueblo de Estados Unidos. Soy también, les dijo, un hijo de este gran continente, nacido en una familia de inmigrantes, y en esa condición constató: Dios es la dignidad trascendente del ser humano, y la tarea de ustedes, los legisladores, es proteger esa imagen de Dios plasmada en cada rostro. Esto es, me parece, los valores fundamentales de este discurso, que tiene un significado históricamente trascendente, que es el del Papa Francisco, referido al Congreso de Estados Unidos como camino para reunirse y vincularse al pueblo norteamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar al embajador Carlos Luis Custer. Actualmente se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales del Partido Unidad Popular, representante de la CTA en el Foro Económico Social del Mercosur, vicepresidente del Comité Político de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, CLATE, responsabilidades anteriores. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante la Santa Sede 2003-2008, miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Vaticano 1996-2004, secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo, CNT Bruselas 1990-1997, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires 1989-1990, es graduado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Libre de Bruselas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Alcudes, por la invitación. Yo también estoy muy contento de compartir con este panel y estar en esta casa. Quiero, en primer lugar, señalar que considero un viaje histórico, aunque la palabra pudiera parecer exagerada, pero de un alcance que todavía no nos imaginamos de lo que significa el viaje del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Y sin lugar a dudas hay una primera visión apostólica, porque la idea original es el viaje del Santo Padre a Filadelfia para participar en el Encuentro Mundial de la Familia. Sin lugar a dudas, ir a Estados Unidos significaba también una visita al país, y coincidentemente también fue hecho el proceso en un periodo donde estaban los prolegómenos de la reunión especial que hacía las Naciones Unidas, pero el Papa pone a Cuba como camino intermedio en ese viaje, yo diría, de triple objetivo: Estados Unidos, el Encuentro Mundial de las Familias y las Naciones Unidas. Y esta es una cuestión que creo que está elegida ex profeso. Por un lado, el Papa venía de obtener un singular éxito, no en términos personales, sino en función de la paz, de la reconciliación, por la mediación entre Cuba y Estados Unidos. Después de tantos años, se reanudaban sus relaciones diplomáticas, y
creo que a su vez quiere en alguna medida equiparar que la visita a Estados Unidos, que es la primera potencia militar, económica, financiera, tecnológica del mundo, tuviera también un ingrediente previo, que la visita a un país subdesarrollado con un régimen político, económico y social totalmente diferente. Esto demuestra un enorme equilibrio que hace el Santo Padre, y quiero señalar que también en la visita a Cuba, en su discurso, él tiene una referencia especial a lo que se acababa de firmar, que era el principio de acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y la FARC. Él alienta, no recibe a los que están en la discusión, pero alienta, felicita, inclusive le reconoce al presidente Raúl Castro el esfuerzo hecho para facilitar estas conversaciones que pongan fin a una tragedia de 50 años y de decenas de miles de muertos colombianos. Yo quiero recordar que también el Papa Francisco había tenido varias intervenciones importantes, pero dos significativas en el tablero internacional. La carta que le escribe al presidente Vladimir Putin, al presidente de Rusia, en la víspera de la reunión de G20 para tratar de evitar los bombardeos que Estados Unidos se aprestaba a hacer sobre Siria. Y que esto obliga a que cuando se reúne G20, el presidente Putin pone a consideración esta solicitud del Santo Padre. Que en ese momento, lamentablemente después las cosas empeoraron, impidió un bombardeo masivo de Estados Unidos sobre Siria. Y después el intento de ese triste conflicto palestino-israelí, cuando le pide orar a los dos presidentes de la Autoridad Palestina y de la República de Israel y los invita al Vaticano. Es decir, que el Papa hace todo lo que puede en función de, bueno, de las consignas de este encuentro: derribar muros, tender puentes, buscar espacios de diálogo, y en eso, más allá de la actividad específica pastoral que hace en este viaje, tiene una actitud trascendente en términos y en elementos políticos. Yo digo que para conocer al Papa Francisco, y por lo menos es una experiencia que yo hago muy importante, hay que conocer tres documentos, a mi modo de ver, fundamentales que el Papa ha escrito: la alegría del Evangelio, el alabado sea, y el discurso, sobre todo para mí, que milito en los movimientos políticos y sociales, a los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, donde él define realmente el protagonismo del pueblo en la construcción de una nueva sociedad. Creo que en este aspecto vamos a ver tal vez más resultados de lo que apreciamos hasta ahora de este viaje. Singularmente me refiero a Cuba. El Papa en Cuba, y hay algunas críticas menores, pero existen, no se reúne con los disidentes, no pronuncia la palabra ni libertad, ni democracia, ni reconciliación. Uno puede decir, ¿el Papa por qué hace eso? Y yo creo que lo hace precisamente en un gran juego político, de buscar que las cosas en Cuba mejoren sin necesidad de una confrontación. Como tiene mucha autoridad moral y reconocimiento a los cubanos, yo creo que en Cuba pasaron muchas más cosas de las que nosotros conocemos. Y a pesar de eso, en los mensajes, tanto en la Plaza de la Revolución, tanto en la misa como en el Ángelus, él habla del servicio a los demás, de que la política no es escalar cargos, de que hay un pueblo herido, de que las cuestiones no se resuelven por lo ideológico, sino en términos de servicio a las personas. Hay que decir eso en la Plaza de la Revolución en Cuba. Habla sobre lo de Colombia, y eso, yo digo, es una transmisión indirecta, porque ahí sí el Papa aboga por la reconciliación, la superación de conflictos, superar las fracturas, y lo hace también en Cuba. Y en el Ángelus dice, no vamos a abandonar y no abandonaremos a los hijos de Cuba. Este lenguaje, yo diría, medido, que no contradice todas sus posiciones anteriores, pero que reafirma valores trascendentes, yo creo que van a dejar frutos, vuelvo a reiterar, hasta ahora desconocidos. El otro mensaje muy importante es el de las Naciones Unidas. Primero, para recordar, no vamos a citar los aspectos de cada uno de estos puntos,
el Papa reconoce la importancia del multilateralismo y de la Organización de las Naciones Unidas, la necesidad de la reforma. Se mete inclusive con el Consejo de Seguridad y con los organismos económicos financieros, porque sea formalmente no son miembros de las Naciones Unidas, pero tienen una relación como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Habla de la crítica al sistema financiero. Se refiere en las Naciones Unidas a una crítica muy severa al sistema financiero. De la necesidad de limitar el poder, que es la base del derecho. Y yo creo que se refiere fundamentalmente al poder económico. Del derecho al medio ambiente, como decía recién el doctor Castro, señala la exclusión social, el derecho a la educación, y reitera algo muy simple, que cala muy hondo en los movimientos populares. Las 3T, tierra, techo y trabajo. Una sociedad que no sea capaz de realizar eso para sus integrantes no es una sociedad justa y no es una sociedad democrática. Critica mucho el desgobierno de la economía mundial. Y yo no tengo mucho tiempo a referirme, pero algo que decía el avance de la tecnología, el Papa en un momento se refiere, dice, la fragmentación del mundo y el desgobierno de la economía mundial nos pueden llevar a situaciones más graves y que eso depende en gran medida de que se establezcan nuevas dimensiones para la gobernabilidad y la economía mundial. Se refiere en el discurso de las Naciones Unidas a la proliferación de armas, al narcotráfico, y señala el peligro está en el hombre. Es decir, el avance tecnológico, el avance científico, la robótica puede servir para bien o para mal. Y creo que esto lo decía muy bien Castro recién. El avance es extraordinario. Ahora puede servir para el bien o para el mal. Es como la energía nuclear. Puede servir para curar y puede servir para lo que pasó en Japón. Habla de la casa común y señala la necesidad de rehusarse a la creación de élites. Creo que esto es muy importante, leerlo sobre todo en términos políticos. En el Congreso de Estados Unidos, hace una referencia, a mí me llamó una rabina judía, porque estaba emocionalísima, él hace una referencia importantísima al comienzo del discurso del Capitolio de Moisés. Y se refiere a 4 grandes personalidades de Estados Unidos: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. Lincoln es la libertad, Martin Luther King es la lucha contra la discriminación, Dorothy Day, una gran mujer luchadora por los derechos de los trabajadores, y Thomas Merton, un gran filósofo. Y señala que debemos combatir la violencia en todos los niveles, en la religión, en el ideológico, en el sistema económico. Le pide a los americanos que tengan un mayor espíritu de colaboración y que la política es construir juntos el bien común posible. Me llamaba la atención, que dice siempre hablado del bien común. En este caso dice el bien común posible. Habla de la emigración, de la pena de muerte, de la pobreza y el hambre, y acá señala, la pobreza y el hambre hay que combatirla. No en sus consecuencias, sino en las causas que lo originan. Finalmente, no sé cuántos minutos me quedan, hace una referencia en el Capitolio a la creación y la distribución de la riqueza, que creo que es uno de los problemas más graves en las sociedades modernas. Riqueza hay, todos los seres humanos podrían vivir con un mínimo accesible a derechos elementales. Lo que pasa es que las riquezas se concentran. Clarín, creo, y no para pasar propaganda, en la contratapa del último domingo señala que las 7 grandes firmas de la informática actual, ¿no?, tienen un poder concentrado que se agiganta cada vez más. No solo en términos económicos financieros, sino en poder real de decidir sobre el mundo y de influir sobre el mundo. Y repite la creación de puestos de trabajo, recordando que el trabajo humano sigue siendo una cuestión fundamental para resolver los problemas. Yo esto lo agrego de mi parte: no hay sociedad democrática, no hay sociedad posible si no resolvemos el problema del trabajo humano. Y creo que hoy, como está ordenada la economía, los sectores privados no alcanzan a dar trabajo, y si no hay trabajo, no hay consumidores, si no hay trabajo, no hay consumidores, no hay estabilidad. Y se refiere finalmente a la familia y a los jóvenes.
Reitero, terminando, que me parece que el aporte extraordinario, más allá estrictamente de lo religioso, fundamentalmente, y creo que hay un mensaje importantísimo, cómo revitaliza la idea de la familia en el encuentro de Filadelfia, pero lo que teníamos que ver era el impacto político, y yo creo que este viaje tiene un impacto político enorme, y tengo esperanza de que va a haber todavía muchas consecuencias positivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar al embajador Santiago de Estrada. Abogado, ha desempeñado funciones en distintos organismos estatales como secretario de Seguridad Social, presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, subsecretario de Desarrollo Social de la Nación, entre otros. Fue electo diputado nacional por la Capital Federal, diputado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue vicepresidente primero. Actualmente se desempeña como auditor general en la Auditoría General de la Ciudad. Ha dictado clases en numerosas instituciones académicas y universitarias, tanto nacionales como extranjeras. Fue embajador ante la Santa Sede en 1984-1989. Fue condecorado por la Santa Sede con la Gran Cruz de la Orden Tiana, entre otras. Fue miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, entre otras instituciones. Autor de numerosos artículos y trabajos. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a tomar dentro del mismo tema más el aspecto religioso que el político en relación al Papa Francisco. Hablando del viaje a Cuba y Estados Unidos, el éxito que tuvo fue evidente, fue unánime. En el tramo cubano, Francisco llegaba con la aureola de haber mediado e impulsado el comienzo de las negociaciones con Estados Unidos y terminar con el bloqueo, algo fundamental para un país que veía desmoronarse su economía y debilitarse en su política en la etapa final de los 56 años de castrismo. Con Fidel prácticamente fuera de juego y Raúl con 84 años bien llevados, pero obviamente cercano al fin de su carrera. En esas condiciones era de esperar, y así sucedió, un recibimiento cordial y hasta caluroso. Quizá el problema más importante planteado fue la falta de recepción a los disidentes, pero en ese aspecto Francisco siguió el consejo del cardenal de La Habana, el cardenal Ortega, quien trató de evitar las consecuencias que esa reunión podía provocar, lo cual ya había ocurrido en otro viaje papal respecto a la evolución al futuro de la Iglesia cubana. También aparecía problemático el viaje a los Estados Unidos. Las definiciones previas del pontífice sobre diversos temas habían provocado algunas críticas, tanto de carácter religioso como político, que hacían prever cierta resistencia. Sin embargo, con gran habilidad, Francisco utilizó lo que tan bien sabe hacer: su llegada a la gente transmitiendo un mensaje de humildad, de cercanía, de preocupación por los pobres y marginados, y al mismo tiempo una defensa de los valores permanentes del pueblo norteamericano, especialmente su tradicional amor a la libertad. Su discurso en el Congreso fue decisivo en tal sentido, como también su acendrada defensa de los valores fundamentales en el Congreso de las Familias realizado en Filadelfia. Y el rédito fue inmediato, con un 70 o 80% de aprobación en las encuestas. Muy pocos se animaron a plantear las críticas que tenían preparadas. Este análisis revela la presencia de un político de muy alto nivel. Francisco lo es, sin duda, como también en grado excelso, un teólogo, un pensador, un verdadero conductor. Pero estas calidades y cualidades no alcanzan para explicar a Francisco. Hay que ir al fondo, a lo que da vida, alienta y potencia el ejercicio de tantas cualidades humanas. Y esto es su carácter religioso. Francisco tiene muy clara cuál es su misión como vicario de Cristo en la tierra. Una misión que surge del Evangelio, es decir, del propio Cristo. Sabe que su rol fundamental consiste en seguir y aplicar el Evangelio en toda su dimensión salvífica. Es quien tiene la responsabilidad conferida por el propio Cristo
de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Él sabe que eso es lo que debe hacer y al llevarlo a la práctica utiliza al máximo sus potencialidades humanas, que son muchas, para hacerlo más efectivo. Partiendo de esta premisa, se explica la total coherencia de su mensaje. Su rol no consiste en cambiar la política de las naciones, sino en llevarles los principios evangélicos que, por cierto, bien aplicados implican en generar un cambio profundo. Todo esto le da una apariencia política a su acción, pero ese no es el elemento central. Poco después de asumir el pontificado, Francisco escribió un documento notable, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde expuso claramente su plan de acción. Siempre partiendo del Evangelio, nos dice qué es lo que quiere corregir, impulsar, profundizar o mejorar en la acción de la Iglesia. Un elemento central de este documento es su visión de los problemas que afronta la Iglesia. Nos dice que sueña con una opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La Iglesia que quiere la define como en salida, alejada de sus muros interiores, de normas que proclama pero no explica suficientemente, de una severidad carente de misericordia. Una de sus parábolas preferidas es la del buen pastor, que deja las 99 ovejas que le son fieles para salir a buscar la que se ha descarriado. Y cuando la encuentren, nos dice el Evangelio, habrá más alegría en el cielo por la oveja recuperada que por las 99 restantes. Esta iglesia en salida predica la opción preferencial por los pobres, uno de los temas que Francisco planteó durante toda su vida. Al respecto nos dice que para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Y agrega que esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de la fe de todos los cristianos llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Es decir, que no se trata solo de una acción caritativa que todo cristiano debería impulsar, sino de un mandato divino de cumplimiento obligatorio. Es cierto que la puesta en práctica de estos principios tiene consecuencias positivas y también discusiones, pero esto no modifica el imperativo de aplicarlo, como lo hace constantemente nuestro Papa, que nos plantea un modelo de organización social derivado del Evangelio. Respecto a tales conflictos, uno de los temas en discusión está referido a su análisis sobre la economía mundial y la situación de las diversas naciones. Ha tenido palabras muy duras sobre la idolatría del dinero, la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, son sus palabras, las ganancias de unos pocos frente a la pobreza de muchos, una ética que es rechazada porque no entra dentro de las categorías del mercado, la creencia de que basta el derrame para asegurar que la creación de riqueza beneficia a todos. No cabe realizar aquí un análisis profundo sobre el tema, pero sí señalar que las palabras del Papa representan un muy fuerte llamado de atención. Es cierto que el sistema productivo, con la consiguiente creación de empleo, es el medio apto en la economía moderna para asegurar niveles mínimos de bienestar. Pero cuando esos niveles son tan mínimos que no alcanzan para mejorar al pobre, debe plantearse con la energía con que lo hace Francisco la necesidad de corregir estas injusticias. No se trata de eliminar la producción, pero sí de asegurar un reparto más equilibrado a través de los diferentes medios que posee cualquier Estado para lograrlo. El mundo que nos plantea Francisco, un mundo que recepta los principios evangélicos, está expuesto en las bienaventuranzas, cuya lectura siempre recomienda. El texto del Evangelio de Mateo nos presenta algo muy diferente a lo que observamos hoy en el mundo. Esta defensa de los pobres, los que sufren, los que necesitan consuelo, los que tienen hambre y sed de justicia, y la consiguiente defensa de los mansos, los pacientes, los compasivos, los que trabajan por la paz, define un modelo de sociedad que para los cristianos es un verdadero mandato. Todo esto es la verdadera clave de la prédica de Francisco. Aún en aquellos casos en que algunos sectores de la Iglesia plantean reparos, su prédica no se aparta un ápice del mandato evangélico. Un ejemplo es el caso de la familia, que ha dado lugar a algunas polémicas derivadas de sus expresiones.
Al respecto, hoy se ha inaugurado en Roma el segundo sínodo de obispos que tratará el tema. Ayer, en la misa de inauguración celebrada en San Pedro, el Papa anunció sus definiciones básicas, que de algún modo lo encuadran sin perjuicio de la libertad de opinión que expresamente ha pedido los obispos sinodales. Se trata de una doble definición. En la primera, que podríamos denominar la clásica, Francisco nos dijo, reproduciendo el texto evangélico: al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Con esto queda cerrada toda discusión sobre lo que se ha llamado divorcio católico. Pero al mismo tiempo, fiel al mandato del Evangelio, el Papa nos dice que la Iglesia es llamada a vivir su misión en la caridad, que no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que fiel a su naturaleza como madre, se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas con el aceite de la acogida y de la misericordia, de ser hospital de campo con las puertas abiertas para quien llama pidiendo ayuda y apoyo, aún más, de salir del propio recinto hacia los demás con amor verdadero para caminar con la humanidad herida, para incluirla y conducirla a la fuente de salvación. Y completa la idea con un texto de Juan Pablo II. El error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente, pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. Hace poco Francisco publicó la encíclica Laudato Si, centrada en la defensa del ambiente. La elección del tema provocó sorpresa, no es un clásico tema que habrá planteado la Iglesia, si bien algunas encíclicas, especialmente Pacem in Terris de Juan XXIII, se tocaban en algunos puntos vinculados a esto. Pero una vez más, Francisco es coherente con sus fundamentos. En la introducción nos habla de la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Son todos temas que hacen al hombre y al ambiente que lo rodea desde una visión siempre principista, aunque en este caso basada en detallados análisis científicos y técnicos. Pero tomando siempre su palabra, no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se puede constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. No es el momento de extenderme más sobre esta encíclica, que vale la pena leer, aunque tiene casi 200 páginas, porque realmente es una muy buena síntesis sobre la necesidad de cuidar simultáneamente al hombre y al ambiente, esto último como elemento fundamental para asegurar la dignidad. En síntesis, nuestro querido cardenal Bergoglio ha sorprendido y sigue sorprendiendo a muchos, tal vez menos a nosotros, que lo hemos tenido como obispo durante casi 20 años, durante los cuales nos dijo muchas veces una buena parte de lo que ahora nos enseña desde Roma. Creo importante destacar que entre los múltiples temas, acciones y definiciones que dejará la Iglesia como legado, hay algo que se ha constituido en uno de los elementos centrales de su prédica: la Iglesia en salida, la Iglesia abierta a todos para llevar a todo el mundo el mensaje evangélico. Y también, por cierto, la explicitación del Evangelio como norma permanente de vida y conducta para todos los cristianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar al embajador Vicente Steche Gil. Licenciado en Sociología, defendió cum laude su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana de Roma. Diplomático desde 1968. Cumplió varios roles en la Cancillería Argentina. Estuvo a cargo de la política exterior bilateral en la Subsecretaría de Política Exterior entre 2007 y 2009. Embajador argentino en Argelia, Israel y la República Checa. Embajador argentino ante la Santa Sede 2000
al 2004, consejero en el CARI desde 1994, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA, director del DEPLAI, de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro del del Pontificio Consejo de Laicos, director del Centro de Estudios Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA, consejero del Instituto para la Integración del Saber, miembro del Comité de Colaboración de la revista Criterio de Buenos Aires, Premio Juanex 2008 Diplomáticos. Bienvenido. Muchísimas gracias al CUDES por esta invitación. Muchísimas gracias a los compañeros de la mesa y muchísimas gracias a ustedes que han venido haciendo un acto de confianza en todos nosotros. No voy a repetir los agradecimientos. Creo que lo pueden imaginar. Quisiera desarrollar mis comentarios en 3 puntos: el diálogo, la lectura de los signos de los tiempos y las propuestas de Francisco para la acción. El diálogo. La presencia de Francisco en Cuba, en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas y antes y después de ello en los viajes que ha hecho, forman parte de una decidida voluntad de diálogo y aún de debate honesto y transparente por parte de la Iglesia, particularmente después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Una larga hilera de históricas encíclicas y documentos papales desde los tiempos de Juan XXIII abonan esta voluntad de diálogo, hasta que llegamos a Francisco, que desde el sur del sur le imprime al diálogo un color y una calidez que todavía sorprende y admira al mundo interlocutor. Ese diálogo ha sido marcado con fuerza en el viaje de Francisco a Tierra Santa, también en las numerosas entrevistas que ha dado a personalidades destacadas, incluyendo su especial dedicación a los periodistas, desde el comienzo mismo de su pontificado y a bordo de los aviones en cada viaje. El espíritu de diálogo se ha mostrado hasta en detalles, como el de comenzar sus palabras ante los obispos norteamericanos con la delicadeza de saludar a los hermanos judíos por el Yom Kippur, y en el Congreso después en la cita a Moisés, como recordaba Carlos Culto. Una fe que se hace diálogo siembra paz, decía Francisco. El diálogo que practica Francisco se caracteriza por su estilo, que es de la cercanía y cercanía con la periferia, con los pobres, los inmigrantes, los enfermos y los encarcelados. Heredero de nuestra cultura toquete, tan diferente de la que prevalece en los Estados Unidos, Francisco sorprende y seduce, abraza y se deja abrazar, tiende la mano, toma mate de cualquiera, viaja en el ómnibus como un obispo más. La cercanía que caracteriza el diálogo de Francisco se trasluce finalmente en su lectura de los signos de los tiempos. En algún lugar leí una observación interesante. Francisco percibe con lucidez que mientras que la agenda de una parte del mundo desarrollado se ocupa de los temas de la llamada posmodernidad, como el divorcio y la homosexualidad, en el mundo subsisten cuestiones no resueltas desde siempre, como la pobreza, la desigualdad y la cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Para Francisco existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados de oportunidades de futuro. ¿Qué otras notas caracterizan su lectura de los signos de los tiempos? Algunas de ellas las repite con frecuencia. En su primera salida de Roma, con destino a Lampedusa, habló de la globalización de la indiferencia, problema que siguió creciendo desde entonces con los refugiados y emigrantes y que todavía espera una respuesta satisfactoria. Recordemos también su gesto ante el muro que separa a Israel de Palestina y sus repetidas expresiones ante las corrientes de refugiados hacia Europa. Para Francisco, los muros no son una solución. En La Habana dijo: Dios siempre quiere construir puentes, somos nosotros los que construimos muros, pero los muros se derrumban siempre. En el mundo están abiertos en este momento más de 40 conflictos armados. También en La Habana dijo: el mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo, conceptos que repite cada tanto. Y ante el Congreso norteamericano
El mundo es cada vez más un lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión. En las Naciones Unidas se refirió a un tema que trata en profundidad en Laudato Si, que vivimos un momento histórico caracterizado por la superación tecnológica de cualquier límite natural a la afirmación de poder. Y agregó, el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas es capaz de producir tremendas atrocidades. Salto algunas de las cosas que ya han dicho mis colegas en la mesa para no repetirme. Estos no son sino algunos ejemplos que denotan una visión muy realista del mundo y del mundo político y de la res nove que vivimos hoy. Pero Francisco nos trae además propuestas para la acción. Diálogo entonces, lectura de los signos de los tiempos y propuestas para la acción. En el Congreso de Washington dijo Francisco, nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, mantener la fe y los compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos. La visión de Francisco es una condición de la acción, una acción que él propone y predica con su ejemplo para que todos los hijos de la Iglesia, todo el pueblo santo de Dios, hagamos lo mismo. Y la acción que nos propone sigue tres direcciones. En primer lugar, la acción apunta a la misericordia, la cercanía y la ternura con los descartados del mundo. Tanto en la encíclica Laudato Si como ante las Naciones Unidas, habla del proceso de exclusión, parte de la cultura del descarte. Dice, los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias. También pidió a los gobernantes que hagan todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material de techo, trabajo y tierra, como citaba hace un poco Carlos Custer, y base espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia con libertad de espíritu, libertad religiosa, derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos. Su llamado a favor de la abolición de la pena de muerte en el Congreso de Estados Unidos bien puede inscribirse en este capítulo. Y abundan tantos ejemplos de cercanía y ternura de este Papa, que además ha convocado el Jubileo de la Misericordia. En primer lugar, entonces, misericordia, cercanía y ternura. En el segundo lugar, la acción del Papa entraña también el anuncio profético y la denuncia profética. En el Congreso dijo, no puedo esconder mi preocupación por la familia que está amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia. Y ante las Naciones Unidas dijo, se refirió al reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. A buen entendedor, pocas palabras. Agregó que sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables, la Carta de las Naciones Unidas quedaría en letra muerta. Excusa para cualquier abuso y corrupción o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables, decía. Asimismo, abordó el tema de la deuda externa, cuando llamó a limitar todo tipo de abuso o usura, sobre todo con los países en vía de desarrollo. Los organismos financieros internacionales, dice, han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Todo ello son expresiones de coherencia con lo que antes había afirmado en Bolivia ante el segundo encuentro mundial de movimientos populares, como recordaba Carlos. Dijo también que ninguna religión, es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico.
Esto nos surge a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Y esta es una advertencia que nos toca también a nosotros los católicos. Y sigue Francisco. Sabemos que el afán de querer liberarnos del enemigo exterior, podremos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. A eso este pueblo dice no. Vimos misericordia, denuncia profética y en tercer lugar, me quedan 5 minutos. La acción que Francisco promueve apunta a la reconciliación y la paz, asumiendo en plenitud su responsabilidad y función como constructor de puentes, como pontífice. Ejemplos: el reconocimiento del Estado palestino por parte de la Santa Sede, su viaje a Medio Oriente y a Sarajevo, su gesto también citado antes para evitar los bombardeos en Siria, la preocupación por la situación en todo el Medio Oriente, en el norte de África y los países africanos, donde los cristianos sufren persecución. La misma actitud de reconciliación se ve en su apoyo al acuerdo entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear y su defensa del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y dice Francisco: una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. Ya se ha citado bastante la presencia del Papa en Cuba. Francisco lo citó a San Juan Pablo II, que decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y además dijo en la audiencia general del 30 de septiembre, la misericordia de Dios es mayor que cualquier herida, que cualquier conflicto, que cualquier ideología. Y con esta mirada de misericordia he abrazado a todo el pueblo cubano, en su patria y fuera de ella, más allá de toda división. En la misma línea de la reconciliación, su aliento a las negociaciones entre el gobierno colombiano y la FARC, su referencia en algún momento también a la necesidad de una negociación entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar. Y es interesante un punto en el cual en las Naciones Unidas dice: hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas. Y a diferencia de lo que había hecho en Laudato Si, donde cita la doctrina tradicional de los últimos papas con relación a la autoridad mundial, en las Naciones Unidas no lo hace. Es interesante esta distinción. No sabemos si en la evolución de la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones internacionales, que es un cuerpo ya, creo yo, un cuerpo separado, coherente con la doctrina social de la Iglesia, este es uno de los puntos centrales, lo cita en Laudato Si y no lo cita en las Naciones Unidas. En fin, para concluir, creo que estos criterios que hemos visto nos pueden ayudar a ir leyendo algunos puntos de la agenda pendiente, que incluye el Sínodo de la Familia que acaba de empezar, la próxima gira del Papa por África, va a ir a Kenia, Uganda y la República Centroafricana, y todo el desarrollo del Jubileo de la Misericordia. Entre esos temas que el Papa tiene en su agenda, ciertamente está el tema del ecumenismo, el hecho de que haya escrito la encíclica Laudato Si, teniendo muy presente al patriarca ecuménico Bartolomé, y su preocupación por China, de la que dijo Francisco que es una gran nación que aporta al mundo una gran cultura y tantas cosas buenas, que le gustaría mucho visitar porque ama al pueblo chino. Esta lista es apenas un esbozo, porque queda abierta la pregunta que en Filadelfia, citando a León XIII, también nos formula hoy a nosotros, reunidos aquí en el CUDES. La pregunta es: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Nosotros
los argentinos, ¿qué vamos a hacer con nuestro país? Soñemos, como dijo Francisco, uno de esos sueños que movilizan a la acción, a la participación, al compromiso, sueños que despiertan lo que de más profundo y auténtico hay en los pueblos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, panelistas. Bueno, entonces voy a empezar yo. Acá cuando fue muy cuestionado, acá no solo acá, en todos lados fue un poco cuestionado el tema de, le preguntaban al Papa por qué no había recibido a los disidentes cubanos, por qué no había hablado de esas cuestiones. ¿Ustedes creen que tiene que ver, salvando las distancias, un poco también con la misma política que había llevado a cabo, por ejemplo, Pío XII con el tema del nazismo, o el mismo Bergoglio cuando estaba acá en Argentina con el tema de la dictadura, hacer cosas en silencio, no en público, porque eso podía tener consecuencias más graves para las personas que trataba de ayudar? No tengo información fehaciente, pero lo que he leído es que fue el cardenal arzobispo de La Habana y le aconsejó que no residiera en Cuba, sin perjuicio que hiciera en otro lado, para evitar consecuencias a la iglesia cubana. Como había pasado ya, no recuerdo si con la visita de Juan Pablo II o Benedicto, creo que Benedicto, y al recibirlos provocó algunos sacudones que por supuesto la iglesia no pudo. A mí me gustaría señalar lo siguiente respecto a la situación cubana actual. La iglesia cubana se ha transformado en la principal aliada estratégica del régimen de Cuba, que encabeza el presidente Raúl Castro, en su proceso de reforma, apertura al mundo y reconciliación nacional. El dato más importante a tomar en cuenta es que los 56 años de vigencia del régimen cubano castrista ha provocado en la sociedad cubana un verdadero páramo espiritual. Lo que esto significa es que en Cuba hoy no existen los cimientos básicos que integran la sociedad cubana. En este sentido, en lo que se refiere a la creación del sentido de nación y de pertenencia, y por lo tanto de responsabilidad, el papel que cumple la iglesia cubana es absolutamente central. La mayor parte de los nuevos integrantes de la Iglesia Católica cubana provienen del régimen y buscan en la iglesia la respuesta a la pregunta de para qué vivir y cuál es el sentido de las cosas y de la vida humana. En este sentido es que la Iglesia Católica hoy en Cuba cumple un papel estratégico fundamental en la reconciliación de la familia cubana, las dos Cubas, la Cuba de la isla y la Cuba de la comunidad cubana norteamericana. Un brevísimo comentario con respecto a la referencia a Moisés y al saludo de Yom Kippur. Creo que hay que hacer una distinción. Una cosa era el saludo, el gesto que significó su actitud frente a Yom Kippur, pero me parece que la referencia a Moisés es mucho más importante. Creo que la referencia al legislador por antonomasia, creo que él le estaba hablando al Congreso de la primera potencia del mundo y le decía: ustedes legisladores tienen ese modelo, el modelo de Moisés. Yo creo que es cierto lo que dijiste, es muy cierto. También es cierto lo otro, claro. Es un doble efecto, si se quiere, porque sabe que en la sociedad norteamericana la presencia judía es muy importante, en el Congreso norteamericano la presencia judía es muy importante,
Entonces era una referencia que sin duda iba a ser recibida con simpatía. Pero el meollo del asunto era claramente el gran legislador. Ahí mal. Me gustó cuando, bueno, no anda, cuando usted comentó que pensemos los argentinos. Sí, gracias. Que pensemos los argentinos, y me hizo un poco piel de gallina si estamos pensando todos a 15 días o 19 días de las elecciones. Y es una pregunta a usted que terminó con eso y para el doctor Castro, que es experto, que es más internacional, pero esto es bien nacional. Si el Papa puede, como está haciendo la Iglesia Católica en Cuba, unir al pueblo cubano, acá no estamos tan desunidos, pero realmente estamos sufriendo mucho. Si Francisco, el cardenal Bergoglio, puede influir en darnos luz, o puede la Iglesia hacer algo para salir de esta oscuridad, perdón, esa es mi opinión que tengo en estos momentos de nuestra patria, que no tendría que haber pobreza, no tendría que haber las desigualdades que hay. Si puede influir la Iglesia o el Papa en estos momentos finales de estos 15, 20 días que faltan. Yo creo que cuando uno habla de la Iglesia, tiende, por lo menos en los medios, en Argentina, es la costumbre de pensar en los obispos. Pero el pueblo santo de Dios somos todos nosotros. Los obispos acaban de sacar un medio documento sobre las elecciones. Lo hicieron cuando empezó la ronda de elecciones este año, acaban de hacer otros 3 días. Y el resto somos nosotros los que votamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Si estuvo tan claro, pero hay que ver. Mi inquietud tiene que ver con las características del régimen comunista respecto a su juzgamiento del espíritu cristiano de los pueblos en ese sistema. ¿Ustedes parece que el Papa Francisco tiene una posición, o debería tener una posición más enérgica respecto a la exhortación a la Iglesia Católica cubana, de que está invitando a una más estrecha de los cristianos humanos como el régimen, en vez de aceptar su crítica al régimen comunista de Cuba? No, el Papa en los principios los planteó todos, ¿no? Tuvo palabras tanto en Cuba como después, y como después en Roma también, vinculadas al tema. El problema cubano es que hay 56 años de régimen donde no hubo educación religiosa, el número de católicos es bajo. Recién se construyeron 13 iglesias este año, durante estos 56 años no se construyó ninguna iglesia, no está autorizado. Y los sacerdotes que actúan allí, hay muchos que no son cubanos. Hay argentinos, por ejemplo, varios argentinos que están actuando allí, pero con muchas dificultades, ¿no? Por otro lado, el final previsible de un régimen tan duro, por distintas razones, por la edad de los gastos, por la apertura de la economía, por la presencia de Estados Unidos, evidentemente se va a dar, ¿no? Y la Iglesia va a tener un rol, como decía Jorge Castro, un rol fundamental en eso, seguro, pero lleva su tiempo, ¿no? Y el Papa evidentemente no ha querido forzar situaciones de modo anticipado. ¿Alguna otra pregunta? Un agregado porque hubo una respuesta,
Hubo una pregunta y yo quería agregar algún pequeño aporte. Lo dijo bien el embajador Espinche-Gil, cuando hablamos de la Iglesia, generalmente se refiere a la jerarquía. Es una parte de la Iglesia y sin lugar a dudas los obispos, yo creo que estos últimos años vienen dando mensajes muy importantes sobre el narcotráfico, sobre la corrupción, sobre la falta de diálogo, sobre que no hay políticas públicas. Lo vienen diciendo con claridad, tanto que molesta a los gobernantes. El problema es de la otra parte de la Iglesia, que son los laicos. Y yo creo que todavía no estamos comprometidos y que todavía la política como es algo que los católicos no terminan de asumir como una responsabilidad importante como ciudadanos. Yo quisiera ver, lo digo francamente, más hombres ligados o de iglesia en la vida política. Y creo que eso hay un déficit muy grande de los laicos, no de la jerarquía. Y supongo que el Papa Francisco, por lo que yo lo he podido escuchar, él trata de incidir en este camino, respaldando a los obispos. Inclusive, y termino con esta imagen de que había demasiada presencia del gobierno en el Vaticano, está contrarrestada por las denuncias enérgicas de los obispos, cada vez más fuertes, sobre todos esos dos aspectos, la corrupción y el narcotráfico. Entonces, creo que ahora es los laicos los que tenemos que asumir cada vez mayor responsabilidad. Gracias. Sí, la pregunta es, evidentemente la visita, la etapa cubana del viaje tuvo que ver con la intervención que había tenido el Papa en el acercamiento del Cuba y Estados Unidos, un rol no de mediación, pero sí un rol activo. Nosotros no podemos olvidarnos de la intervención de hace algún tiempo de la Santa Sede en la mediación de Argentina y Chile. También hubo alguna mención del Papa a la cuestión de Colombia y a la posible intervención de la Iglesia, más allá que en Colombia en general han preferido que la Iglesia no intervenga activamente en el proceso de paz actual. Y también el Papa ha tenido hace poco en su anterior viaje alguna mención o intervención respecto del diferendo entre Bolivia y Chile. Yo vengo de Chile todavía, donde están muy enojados con el Papa por lo que él ha dicho. No solo por eso, sino por otras cosas. La pregunta es, ¿ustedes prevén que la Santa Sede, como actor de la política internacional, vaya a tener en el próximo tiempo un rol más activo en la política internacional? También el Papa ha intervenido en la cuestión de Siria, ¿no es cierto? La Santa Sede como actor de la política internacional, ya no tanto en aspectos religiosos, sino políticos. En todo caso, sí debería tener. La pregunta son dos preguntas. Si la va a tener, hablando del futuro, es siempre muy difícil. Yo mencioné simplemente la gira próxima por África. Seguramente va a haber otras. Si la debería tener es todo un tema. Hasta ahora lo que el Papa está demostrando es que él va a seguir con la tradición de que sí. Si sigue la línea que ha seguido hasta ahora, la respuesta debería ser sí. Si la respuesta fuera no, como algunos han pensado a lo largo de la historia, tal vez es un debate que no se ha abierto dentro de la Iglesia. Por lo menos no se ha abierto en forma muy notoria. Hay gente que piensa que el fenómeno histórico de la Santa Sede, que en realidad como tal acompañaba la historia de Occidente por lo menos, y es un lugar donde los papas han aprovechado para evangelizar y ha tenido bastante eco positivo. No obstante eso, hay mucha gente que piensa en una iglesia que esté más alejada del mundo del poder, del mundo de la política, pero por ahora yo creo que eso forma parte de una utopía. Me parece que los años
que nos quedan a nosotros, vamos a seguir viendo una iglesia activa en el orden de las relaciones internacionales. Es mi impresión. Perdón. No sé si entendí bien, pero lo que usted dice que la postura de los obispos frente a la corrupción, a la droga, al tráfico de drogas, y bueno, al malestar que en este momento los argentinos tenemos en ese sentido, gracias. Un poco es para defender esa posición que a muchos molestó de una sobreatención, digamos, a la Presidente, como que parecería que el mensaje de los obispos no se condice demasiado con esta recepción del Papa a nuestro Presidente, a las autoridades de la Casa. No, perdón, según mi interpreto, al contrario. Creo que los obispos han sido muy claros y que tienen el respaldo del Papa Francisco. O sea, no me imagino que la conferencia episcopal tuviera una posición diferente. Además, el Papa Francisco ha sido presidente, vicepresidente de la conferencia episcopal, que tuviera una posición diferente a la del Papa. Simplemente señalo que las relaciones de Estado no implican la pérdida de la autonomía de la conferencia episcopal. Creo que esto hay que tenerlo muy claro. Era justamente eso lo que yo quería decir, como que la posición de los obispos era un poco clarificar o lo que el pensamiento del Papa tenía frente al problema que tenemos nosotros en este momento. Una cosa son las relaciones de Estado y otra cosa es lo que piensa la Iglesia, en este término la jerarquía, y creo que en eso la posición es clarísima. Y además creo que hay una total sintonía entre la dirección, por lo menos la dirección de la conferencia episcopal actualmente y el Papa Francisco. Así que no es que sea una compensación, son dos cosas distintas y yo estoy muy contento de esta autonomía de la Iglesia, fijando sus posiciones con claridad, más allá de las relaciones de Estado, que son las normales. Perfecto. Quedan dos preguntas. Por acá un señor y por acá una señora. ¿Puede estar? Sí. Bueno, ahora le paso. Ustedes hicieron un comentario sobre la posibilidad que el Papa Francisco se le otorgue el Premio Nobel de la Paz en los próximos meses. No, especialista, el Premio Nobel de la Paz. Sí, ya no sabía. La verdad que no tengo. ¿Escucha? Hay que aprender. La verdad que no creo que ninguno de nosotros tenga informaciones sobre lo que están deliberando los miembros del comité del Premio Nobel. Se lo ha dicho como una posibilidad, la posibilidad existe, pero si va a ocurrir o no hay forma de saber. Otro comentario en el caso afirmativo. ¿Perdón? En el caso que recibiera el Premio Nobel de la Paz, ¿cuál sería otro comentario? Primero, quería ver cómo reacciona él, no sé cómo va a reaccionar él en ese caso. Le queda chico. Correría el riesgo de quedarme corto, de quedarme largo. Muy difícil. Esta es la última pregunta y vamos a concluir. Realmente las palabras de Jaime Juan Kuster nos deben llamar a la reflexión. Somos los laicos los que tenemos que poner la voluntad y el trabajo, el esfuerzo y la decisión para determinar el país que queremos. Nadie niega, ni lo podremos negar nunca, el valor espiritual y moral que tiene su santidad en el mundo. Por lo tanto, sus gestos o sus omisiones deben y tienen influencia en el mundo y en nuestro caso particular en nuestro país. El Santo Padre no solamente omitió recibir a las damas de blanco en su visita a Cuba. La otra omisión no fue un indicio para que los argentinos sepamos elegir bien el 25 de octubre. Es una pregunta que...
todos por habernos acompañado y bueno, despedimos a este panel tan...